Buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Corporación Aula, a la universidad que está detrás de esta iniciativa, y al querido amigo que me ha presentado, que seguramente solo la amistad justifica sus palabras. Y no quisiera comenzar esta alocución agradeciendo a todos los presentes por estar aquí, sobre todo una hora tan incómoda para acá, para Buenos Aires, que son las 20 horas. Quisiera agradecerles a todos por estos minutos que me van a dedicar. Espero le puedan sacar provecho. Lo primero que voy a decir es que con este tema que me han asignado, imagino que habrá gente que se sorprenda porque yo trate estas temáticas, dado que mi fuerte hoy día, hace unos años, es el derecho civil patrimonial. El caso es que mi primera cátedra, la primera cátedra que tuve cuando era prácticamente un niño, fui adjunto con 23 años, asumí el cargo de adjunto a los 23, pero me habían nombrado como tenía 22, y desde los 19 era la profesora titular, que mi querida maestra y mentora, María Teresa López, que seguramente vio en mí cosas que ni yo mismo veía. Hay un micrófono allí, si pudiéramos silenciarlo. Em, María Teresa López me llevó a su cátedra cuando tenía 18 años, fui su ayudante, fui su discípulo directo y consecuentemente la primera cátedra que tuve fue de filosofía del derecho. Así que realmente me siento honrado de poder volver a mi primer amor. Y para los que se puedan sorprender de que yo hable de derecho constitucional, seguramente es porque no saben de mí varias cosas. Por ejemplo, que dos de los mejores constitucionalistas del mundo me enseñaron a mí personalmente de derecho constitucional. Cuando yo asistía en Salamanca a mis cátedras de derecho civil a la tarde, se dictaban las de constitucional y nunca me perdía las magníficas clases que daba don Pedro de Vega, el mejor constitucionalista de España. Y por otra parte, he sido algo así como una especie de sobrino putativo. No tuvo hijos él y me honró con su amistad, de mi queridísimo maestro, que me hizo académico de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba cuando tenía menos de 40 años, 30 y pico, don Pedro José Frías, el constitucionalista más profundo de Argentina que yo haya conocido y con quien he aprendido muchísimo. Así que de los temas que voy a hablar hoy son temas que nada que yo diga lo van a haber escrito antes, pero créanme que es un tema apasionante. Dicho todo ello y agradeciéndoles nuevamente su presencia, voy a comenzar con el tema que nos ocupa. Primero que nada voy a recordar que el 14 de febrero de 2013 murió en Londres de leucemia, lamentablemente, uno de los juristas que mayor influencia teórica y doctrinaria ha ejercido en toda América, el maestro Ronald Dworkin. 12 años después, es tiempo de revisitar su ideario, en especial de tomar los derechos en serio y hacer un abordaje latinoamericano actualizado de las implicancias de su obra. Muchas de sus ideas me han tenido unido perdurablemente a él, pero muchas otras me han llevado a separarme de su ideario, dado que coincido sustancialmente con la idea de Dworkin de que las ideologías de un jurista no son neutras en su pensamiento, y nuestros pensamientos verdaderamente diferían bastante. No he compartido muchas veces las posturas de Ronald, demasiado liberals, para decirlo en términos americanos. No sería la traducción liberales, porque liberales para los latinoamericanos no significa lo mismo que liberals para los americanos. La idea del liberal es en Estados Unidos una persona que se encuentra, digamos, hacia la centro izquierda, casi hacia la izquierda, con posiciones de vanguardia, mientras que entre nosotros, en Latinoamérica, es muy común que los que se dicen liberales en economía sean conservadores en otras cuestiones. Así que vamos a dejar entonces el término liberal para definirse a Dworkin, que creo sensatamente, básicamente y en esencia lo era. Entonces, no he compartido muchas veces sus posturas demasiado liberals, para mi gusto, en asuntos como eutanasia, aborto, pornografía, pero siempre he respetado su honradez intelectual y su hombría de bien,
Y como no soy un seguidor fanático suyo, sino un lector consecuente de su obra y un admirador de alguna de sus concreciones, creo que puedo analizar con objetividad sus contribuciones. Y voy a tomarme unos minutos antes de hablar propiamente del Dworkin constitucionalista para pasar revista a los aportes de Ronald Dworkin al derecho, porque sin ofender a nadie y sin bajarle el precio a nadie, me parece que lo que escuché hasta aquí de este curso de Ronald Dworkin, nadie se tomó ese trabajo. Los aportes de Ronald Dworkin al derecho incluyen la distinción entre reglas y principios, una concepción del derecho como integridad y moralidad, la importancia de la interpretación como arte para descubrir la mejor interpretación posible de los materiales jurídicos. Me hace acordar esto sensatamente y rápidamente a alguna elaboración del gran jurista argentino Carlos Cosio, cuando decía que la norma es un marco abierto a varias posibilidades, pero el intérprete tiene que encontrar la mejor, lo que él llamaba la mejor situacional. Esto no difiere mucho del pensamiento de Dworkin. En otros planos, el énfasis que daba Dworkin a la interpretación evolutiva de los textos legales, lo que levanta el ancla del pasado, permitiendo la evolución del derecho y que la hermenéutica de ese derecho siga de cerca a las tendencias. Te voy a pedir por favor que silencien ese micrófono, porque es muy desagradable, sinceramente, que lo interfieran a uno cuando está hablando. Por favor, silencien ese micrófono. Decía que la hermenéutica debe seguir de cerca las tendencias y necesidades sociales, no pudiendo convertirse en la tiranía de los muertos sobre los vivos. Este es el quicio, el núcleo de la polémica de Ronald Dworkin con el maestro Bork, con el profesor Robert Bork, a quien le costó esa polémica el nombramiento como juez de la Corte Suprema Americana, porque sinceramente Dworkin lo hizo pasar vergüenza en ese intercambio. Dworkin además era un polemista, tuvo polémicas con grandes profesores, con Ras, con Hart, con el mismo Bork, pero polémicas con mayúscula. Nosotros los latinoamericanos, sobre todo los argentinos, no sé si en otros países de Latinoamérica ocurra lo mismo, pero los argentinos no estamos habituados a las polémicas por dos motivos. El primero es porque en general, como la gente carece de solidez en los fundamentos, a poco andar, esas polémicas degeneran en peleas de perros. Y entonces entra a descalificaciones personales. Y en segundo lugar, por la quimera del pensamiento único, que aquí en Argentina se ha hecho cada vez más verdad, sobre todo porque si uno dice algo inconveniente o distinto de lo que piensa la circunstancial mayoría, es acometido desde las redes sociales y se le asignan toda clase de defectos, errores y hasta insultos. Yo como no tengo ese temor, suelo decir lo que pienso y por eso mismo voy a decir que en mi parecer, Dworkin fue un prócer no solo del derecho constitucional, sino de la teoría del derecho. Pero también visitó otras disciplinas como la filosofía del derecho, el derecho constitucional, hasta la teoría del Estado, diría. Es admirable, o era admirable, su agudeza intelectual, su reflexión profunda y su compromiso con los valores que el derecho presupone, pero no siempre plasma. A esas virtudes Dworkin sumaba un estilo puro, llano, un estilo pulcro literario, una pluma sarcástica pero inconfundible, y una actitud desafiante del seguidismo acrítico de las ideas de moda y del unanimismo propio de los corderos. Todos males de Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que haya modas en materia jurídica? ¿Y cómo puede ser que alguna secta, porque últimamente tenemos sectas también en derecho, que alguna secta proponga que su opinión es la única admisible? Todo eso le ha hecho muchísimo mal al derecho latinoamericano de los últimos lustros. Y por eso recordar a Dworkin es justamente un aire fresco, un soplo de aire fresco. La prosa del maestro Dworkin no solo no acotó su ideario, sino que lo mostró a pleno, en plenitud, ya que llevaba al lector a cautivarlo desde la primera oración hasta el final del texto. Y a uno lo dejaba muchas veces con ganas de más. Leyendo a Dworkin, uno se sintió, eh, digamos, pleno y nunca, por el contrario, consideró que varias páginas estaban de más o que se repetía o adocenaba como suele ocurrir con los autores latinoamericanos que uno lee.
sin ofender a nadie. La profundidad y estilo de Ronald Dworkin permitió tornar comprensibles para el gran público asuntos complejos de filosofía del derecho, así como señalar los peligros del conformismo constitucional, lo que lo llevó a obtener la adhesión sincera de multitudes de adeptos, de lectores, de quienes han escuchado clases o conferencias suyas, y muchos incluso se consustanciaron tanto con sus apologías o diatribas o conferencias que terminaron siendo fanáticos suyos. Más allá de que es un hombre inteligente y que el fanatismo respecto de un hombre inteligente no es tan peligroso como el fanatismo de un necio, igualmente no me gusta el fanatismo. De él se ha dicho que navegó con gran solvencia por casi todos los mares en los que la filosofía, el constitucionalismo y la teoría jurídica existen. Y se ha encontrado en diversas circunstancias en el seno del debate público. Fueron tres las áreas en que sus contribuciones resultaron cruciales: la filosofía política, el derecho constitucional y la teoría general del derecho. En filosofía política constituyó una de las obras más completas que se hayan pergeniado después de Rawls. Defendió una teoría política igualitaria en la que, como indica el libro más importante que ha publicado en la materia, la igualdad se postula como la virtud soberana. Haciendo pie en esa aspiración igualitaria, Dworkin exploró extensos ámbitos de la teoría de los derechos fundamentales en la discusión norteamericana. Y frente a asuntos como eutanasia, aborto, pornografía y muchos temas, se convirtió en un paladín de la idea de que los derechos son triunfos, llamados a derrotar consideraciones políticas, jurídicas, económicas o incluso morales, que impliquen menoscabos de la igualdad y la libertad protegidas por la Constitución. Por eso digo que esencialmente era un hombre ubicado hacia la izquierda del espectro. Los valores del plexo normativo son 7: orden, seguridad, paz, poder, justicia, igualdad y solidaridad. Según como uno ordena esos valores, es de izquierda, de derecha o de centro. Si uno ordena en primer lugar y le da prioridad a orden y seguridad, orden, seguridad y poder, es de derecha. Si uno le da importancia a igualdad, solidaridad y justicia, es de izquierda. Y si uno armoniza esos valores, es de centro. Bueno, Dworkin estaba claramente a la izquierda del espectro por una razón muy sencilla. Él daba una importancia fundamental a la igualdad por sobre cualquier otra consideración. Entonces, un liberal, en el cabal sentido de la palabra, lo cual no quiere decir un comunista. En nuestras sociedades ese tipo de conceptos suelen ser identificados, pero no es así realmente. De acuerdo con Dworkin, la Constitución solo puede leerse desde una óptica moral, y así planteó la necesidad de que los jueces revelen sin dobleces cuál es la suya, en lugar de resguardarse en una aparente neutralidad y puritanismo, para seguir, por ejemplo, luego ideologías en la oscuridad y al sosiego de los sitios alejados del escrutinio público, como las hermandades, las cofradías o las logias. Uno ve algunos fallos de la Corte Suprema Argentina, el caso, por ejemplo, Diario Clarín, en la integración anterior, el caso Natalia de Negri, de la actual integración sobre derecho al olvido, que personalmente creo nunca hubieran pasado por el tamiz moral del ideario de Dworkin. La facticidad más cruda que en ocasiones revelan fallos de nuestros tribunales latinoamericanos no hubieran sido dejadas pasar por alto por un jurista comprometido por la moralidad del derecho como era él. Y si tuviera que arriesgar una comparación, diría que la diferencia entre nuestras constituciones latinoamericanas y la Constitución americana, y entre las formulaciones de la Corte Americana respecto de su Constitución y las de nuestros tribunales sobre las nuestras, diría que las constituciones latinoamericanas son pétreas o rígidas en sus formulaciones, pero de cumplimiento flexible. Mientras que la egregia Constitución americana es lo inverso. Tiene contenidos flexibles, pero su cumplimiento es estricto, como corresponde. Pese a no identificarse como realista, Dworkin lo era, y sostenía que la ideología de los jueces era el factor determinante del sentido de las decisiones constitucionales. Con lo que era muy pertinente saber qué pensaban antes de asumir los jueces, sobre todo de las instancias superiores. No es poca cosa la contribución del maestro que venimos señalando, porque alguna vez, cuando se publicó en España un libro
sobre la polémica Dworkin-Bork, el autor, Miguel de Perales, dijo: ¿sabe alguien en España qué es lo que piensan, si es que piensan, alguno de los que van a asumir en el Tribunal Supremo? La misma pregunta se podría hacer en nuestros tribunales. Uno ha visto en tribunales argentinos de alta instancia y en tribunales de otros países, uno ha visto, pero sobre todo en tribunales argentinos de los últimos años, uno ha visto personas que realmente eran más bien pedestres para ocupar esos cargos y tenían ideologías que en muchos casos eran ocultas o pertenecían incluso a logias. Entonces, realmente el mayor aporte de Dworkin fue su concepción del derecho como un derecho moral y su concepción del derecho como una práctica argumentativa. Durante casi 5 décadas, Dworkin labró una teoría del derecho motivada, por ejemplo, por su conocido debate con Herbert Hart, su viejo maestro de Oxford. Y con su vehemencia característica, Dworkin se opuso al positivismo jurídico defendido por Hart, nada menos que en una obra como El concepto de derecho. En varios de los ensayos, que luego fueron compilados en Los derechos en serio, Taking Rights Seriously, que mucha gente cree que es un libro, en realidad es una colección de ensayos. Dworkin utilizó un análisis de la sentencia del caso Riggs versus Palmer para mostrar que los principios morales también forman parte de la práctica jurídica. Dicho todo ello, debo decir que la idea de Dworkin sobre la trascendencia jurídica de los principios, que coincido, comparto, llevó a Dworkin a defender en 3 libros, El imperio de la justicia, La justicia con toga y Justicia para erizos, una teoría del derecho como práctica argumentativa. La tesis principal que allí desarrolló es que el concepto de derecho tiene una conexión inescindible con las afirmaciones que se formulen sobre el derecho en cada situación. Y esto me lleva a pensar qué importante es el concepto de situación jurídica, tan descuidado por los estudios del derecho en Latinoamérica, salvo, tal vez, el caso del jurista brasileño Eduardo Nunes de Souza, que lo ha desarrollado con especial inteligencia. La teoría del derecho no es un pacífico o natural escenario, imparcial. No puede describirse la práctica judicial como si fuera un ámbito bucólico, sino que justamente lo que hizo Dworkin fue poner sobre la mesa todo lo que estaba detrás del cortinado. Y realmente, desde ese punto de vista, merece toda nuestra admiración. Dworkin puso el punto en el lugar justo, la imbricación entre el derecho y la moralidad. Y sobre todo desarrolló extremadamente bien una teoría que era la teoría de los moral rights. La teoría de los moral rights. Acá se habla mucho en Latinoamérica de derechos humanos y en nombre de los derechos humanos se han cometido toda clase de herejías. Como que muchas veces los derechos humanos son ciegos, es decir, son miopes o son tuertos porque miran para un solo lado. Eso en la teoría de Dworkin era inadmisible. Y entonces, si vamos a hablar de la teoría de los moral rights, tenemos que decir que no pueden esgrimirse derechos disgregados, separados, tabicados de la moralidad. Esto nos lleva a una doctrina de la Corte Suprema Americana que una sola vez se aplicó en la Corte Suprema Argentina en un voto del doctor Héctor Masnata en 1973, la llamada doctrina Clean Hands, manos limpias, que básicamente explicada significa que nadie puede esgrimir derechos desde la ilegalidad. O dicho de otro modo, que los jueces no pueden oír, se vuelve inaudible para los jueces a quien esgrime derechos desde la ilegalidad o la antijuridicidad. Tuve ocasión de aplicar estas ideas durante mi paso como camarista por la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, en especial en dos fallos de usurpadores. Nunca me han gustado los jueces que, esgrimiendo los derechos humanos o esgrimiendo la existencia de menores, convalidan usurpaciones, por ejemplo, de propiedades. Y en este caso, el 2 de junio de 2016, en el caso Ibáñez contra Canales, justamente era ese el caso. El decisorio de grado, el decisorio de primera instancia, que había sido apelado,
plasmaba un principio muy cuestionable. La jueza de primer estado, de primera instancia, evidentemente había errado el camino. Y su principio básico en la sentencia podía formularse así: favor usurpationis o indubio pro usurpationis. En la duda, en favor de los ocupantes irregulares de un inmueble. Eso es inaceptable para un juez constitucional o para un juez de legalidad, que es lo que básicamente somos los jueces argentinos, que no son jueces de equidad, sino de legalidad, revisores de legalidad. Y para pensar en lo sorprendente y peregrino de ese criterio, tenemos que decir que claramente confronta la regla Clean Hands. Y no puede quedar duda de que habiendo demasiados inmuebles usurpados en nuestro país, no puede un juez cerrar los ojos ante lo evidente en un caso de usurpación o acoger excusas que ni siquiera presentan una apariencia consistente y que tras sí esconden la nada misma. La pasividad judicial ante las intrusiones de inmuebles no puede ser el correlato admisible de este tipo de casos. Es más, el maestro Masnata aplicó la doctrina Clean Hands en un voto suyo cuando era juez de la Corte Suprema. Y también yo apliqué esa doctrina cuando hubo una usurpación de uno de los lugares más bellos de la Patagonia por un número digamos, de personas de avería en muchos casos, que ocuparon la playa galesa, que era donde el río Chubut entra en el mar, en el Océano Atlántico. Y dije allí que quien esgrime en su favor prerrogativas o derechos debe previamente justificar que actúa con las manos limpias. Es decir, que no peticiona desde la ilegalidad, porque en ese caso no se puede escudar tras seres indefensos como menores o como ancianos, porque en definitiva no es el dueño de los terrenos quien debe velar por la supervivencia de estos, sino en todo caso el Estado. Pero no se puede consolidar, no se puede permitir una suerte de expropiación de los derechos de los privados, esgrimiendo derechos muy respetables, pero que deben ser puestos en su justo quicio y que no pueden ser utilizados para fomentar la delincuencia o para permitir la usurpación. Vemos entonces cómo en este esquema la moralidad del derecho es esencial y entonces Dworkin ha acertado de lleno. Para Dworkin la interpretación es una actividad central en el derecho, similar a la interpretación literaria que busca entender el mejor sentido de las normas jurídicas, de los materiales jurídicos a interpretar, y no consiste en la mera aplicación de normas como si el juez fuera un autómata. Por eso hay algo que hay que entender. Las condiciones de juez y de benefactor son incompatibles. Hacer justicia nunca puede consistir en hacer beneficencia con dinero ajeno. Hay muchos jueces que no lo entienden y que creen que ser progresistas es justamente dar a alguien algo que no merece, fundado en su necesidad. Y eso nos lleva a otro plano, que es el desnudar la ideología detrás de una idea equivocada. En Argentina se repite mucho que donde hay una necesidad, hay un derecho. No, señor. No, señor. Eso es política partidista y esa es la ideología de un sector. Donde hay una necesidad, hay un reclamo. Luego veremos si ese reclamo florece en un derecho, porque lo que hay que ver también es si se puede satisfacer con los medios que hay al alcance. De otro modo, terminaríamos diciendo que los presupuestos anuales están de más, porque si hay, donde hay una necesidad y un derecho, quiere decir que entonces la asignación de medios afines podría ser revisada permanentemente. No tendría ningún sentido hacer presupuestos. Y entonces algunos jueces podrían hacer cierta su aspiración de hacer beneficencia con plata ajena a través de los amparos. Muchísimas veces a través de un juicio de amparo, de un recurso de amparo, se conceden cosas que no se sabe dónde conducen. Una vez, un colega, juez de otra provincia, me llama por teléfono cuando yo era juez de cámara y me dice: me tenés que salvar, estoy metido en un berenjenal. Un accionante que tiene un problema de salud, y sobre todo los amparos son muchas veces descabellados cuando son amparos de salud. Parece que el calificativo de salud permite cualquier cosa, por lo menos en Argentina.
Y este hombre, accionante, pide un tratamiento, tiene un problema de leucemia y pide un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por un hombre que nació en la zona donde yo nací, la zona de Bahía Blanca. Yo nací en Coronel Dorrego, y ahí cerquita. El maestro premio Nobel de medicina, César Milstein. El maestro Milstein, un hombre muy honorable, muy solidario, no quiso registrar su invento para dejarlo a la humanidad gratuitamente. Su secretario no pensó lo mismo y lo registró a su nombre. Y como tal, el costo de los tratamientos con anticuerpos monoclonales cuestan $22.000 por mes, de por vida. Imagínense un juez que se le está pidiendo que conceda $22.000 por mes de por vida de tratamiento a una persona en una pequeña obra social de provincia. ¿Cómo hace? No tiene ni siquiera, a través del juicio del amparo, no tiene ni siquiera los medios para saber si eso es posible, que hay que desprogramar de lo que ya está presupuestado. Consecuentemente, un juez no puede hacer beneficencia con dinero ajeno. El juez debe ser un intérprete activo en la solución de los casos, pero tiene que mantenerse dentro de su esfera de incumbencia. El juez tiene la tarea de buscar una interpretación que transforme el material jurídico en un sistema coherente y con sentido, decía Dworkin. Pero eso no significa que el juez pueda convertirse en un aprendiz de brujo, que libere el genio de la botella y que termine plasmando iniquidades bajo argumentos, en muchos casos, especiosos. Dicho todo ello, después de esta breve introducción, paso a analizar el tema del Dworkin y el constitucionalismo. Posiblemente, de todo lo que he leído sobre Dworkin y este tema del constitucionalismo, lo más interesante ha sido un artículo de un profesor argentino, de un profesor platense, Ricardo Marquisio, que tiene un trabajo publicado, lo pueden bajar de internet, sobre el constitucionalismo de Ronald Dworkin y su teoría del derecho como moral política institucionalizada. Yo personalmente creo que es un artículo que merece la pena ser leído. Está publicado en el reservorio de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando uno lee la obra de Dworkin y uno mira que en su época muchos lo señalaron como un neoconstitucionalista, a Dworkin, que es una teoría que digamos, se acendró, se afirmó en las últimas décadas del siglo XX. Uno duda realmente que Dworkin haya estado vinculado a ella, pese a que tanto sus detractores como sus partidarios lo ubicaban allí. Pareciera que es dudoso que Dworkin pueda ser ubicado dentro de esa peculiar teoría. Y por eso comparto la idea de Marquisio, que dice que el constitucionalismo sustantivo de Dworkin, considerado en el contexto de su teoría del derecho como moral política institucionalizada, es incompatible con las tesis fundamentales que tanto sus partidarios como sus detractores atribuyen al neoconstitucionalismo, así como a otros modelos que toman a la Constitución como una especie de justificativo de segundo orden de principios y valores, es decir, un puente entre el derecho y la moral, o un determinante de la exclusión de las reglas del razonamiento jurídico. Los aportes de Ronald Dworkin al derecho constitucional incluyen su crítica al positivismo jurídico, su propuesta de una concepción más compleja del derecho que integre principios morales y políticos con las reglas jurídicas, lo que lleva a su postura respecto a una lectura moral de la Constitución, una forma de ver la Constitución que no sea aséptica, incolora, insabora e insípida, como muchos proponen, sino que tenga una visión axiológica. Por eso mismo él hablaba de los derechos individuales como triunfos políticos. Y por otra parte, él dudaba, si bien consideraba que la democracia era un sistema que tenía que ser respetado por la Constitución, él consideraba que los jueces no estaban solamente para plasmar decisiones mayoritarias, sino que muchas veces los jueces tenían que tomar la decisión correcta, aun cuando las mayorías pudieran estar en contra.
porque la Constitución no es un espantapájaros, no es una especie de muñeco de ventrílocuo, sino que la Constitución tiene que ser utilizada y leída desde una lectura moral. Desde el punto de vista de la interpretación constitucional, Dworkin plantea que la interpretación es similar a la escritura de una novela en cadena. Y entonces cada intérprete debe crear una historia coherente para que la obra sea la mejor obra posible. Por lo tanto, los jueces deben buscar la mejor luz para interpretar el material jurídico del caso, que sea aplicable al caso. Y para eso tienen que buscar en diversas fuentes los valores, la historia, la unidad del derecho. Y por otra parte, Dworkin desincentivaba a los jueces como inventores de normas jurídicas. Los jueces tienen que descubrir dentro de la norma la mejor opción interpretativa, la mejor hermenéutica, pero no pueden agarrar una guitarra y ponerse a payar. Una vez un gran presidente argentino, curiosamente un presidente argentino prácticamente olvidado. Tenemos eso los argentinos, nuestros mejores presidentes son personas que han sido olvidadas. El presidente Marcelo Torcuato de Alvear, un gran presidente, dijo una vez que gobernar no es payar. Y realmente es así. Solo los aficionados creen que gobernar es simple, es cuestión de, como el canto repentino de la payada. Tiene que parecer espontáneo, pero no serlo. Y cuando hablamos del constitucionalismo dworkiniano, tenemos que decir que Dworkin desarrolló una teoría del derecho original, cambiante, desafiante, que desafió globalmente al positivismo jurídico y que en sus ataques a ese positivismo exacerbado reformuló el orden jurídico y puso el acento sobre la finalidad del derecho, sobre los valores, sobre que el problema normativo no es exclusivamente la labor del derecho desentrañarlo, sino que además hay que tratar de mejorarlo por vía de interpretación. Por eso el juez, como intérprete, debe preocuparse no por dictar cualquier sentencia, sino por dictar la sentencia correcta. El juez tiene que revisar en el contexto de su expediente, del asunto que se le llevó a resolver, tiene que revisar si la consecuencia que plasma en su sentencia es moralmente correcta. De otro modo, estaría contrariando a la exigencia de moralidad política que toda norma debe tener. Yo debo decir que leyendo los diversos fallos de la Corte Americana, generalmente coincido con ellos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero coincido con ellos y en general, más allá que a lo mejor pueda tener otra opinión, en general adhiero a lo que allí se dice, salvo un caso. Me ha parecido siempre escandaloso el caso en que la Corte Suprema Americana resolvió sobre la elección, en la cual el vicepresidente Gore le fue arrebatada una elección presidencial, porque me parece que allí todas las ideas de Dworkin fueron sacrificadas en aras de plasmar una victoria partidista. Y me parece que eso manchó a la Corte Americana y no tiene que volver a suceder. En los demás casos uno puede estar de acuerdo o no, porque la Corte Americana, por ejemplo, oscila entre el progresismo de algunos tribunales y el conservadurismo de otros. Hoy en día estamos en un momento en que la Corte Americana es conservadora y está desescalando algunas decisiones de tribunales anteriores, por ejemplo, en materia de aborto. Pero eso no significa que uno cuestione lo que resuelve. Sin embargo, como dije, salvo el caso del presidente Gore, donde prácticamente se le privó al presidente electo de gobernar el país y se hizo una componenda un tanto extraña, donde incluso la gente fue confundida por una boleta de papel muy peculiar que justamente se daba a la confusión y que básicamente lo que hizo fue evitar que la gente plasmara su pensamiento más genuino en el voto. Y eso fue convalidado por la Corte Americana a comienzos de la década del 2000, lo cual realmente, obviamente, significó sacrificar las ideas de Dworkin en muchos sentidos. Pasando a otro tema, dejando atrás el primer aspecto, hablando de derechos fundamentales y ponderación, que es el segundo tema
de mi conferencia. Voy a decir que la ponderación en materia de derechos fundamentales como tema es más propio de Robert Alexy que de Dworkin. Alexy tiene un libro, un artículo y un libro que se llaman Derechos Fundamentales, Ponderación y Racionalidad. Y allí dice que la ponderación de derechos fundamentales es una herramienta metodológica utilizada para resolver conflictos cuando la aplicación plena de dos derechos fundamentales resulta imposible porque colisionan entre sí. Este método, desarrollado por la teoría jurídica, en especial de Robert Alexy, jurista alemán, implica evaluar el grado de cumplimiento e importancia de cada derecho en conflicto para determinar una solución que optimice su satisfacción, pero siempre de forma condicional y minimizando el perjuicio del derecho menos afectado. Ronald Dworkin no empleó el término ponderación en el sentido de pesar principios en conflicto, sino que argumentó en contra de la discreción judicial y propuso que los jueces deban encontrar la única respuesta correcta, como recordaba hace un rato, la mejor situacional de Carlos Cosio, apelando a una interpretación de principios morales que no son ponderados jerárquicamente, sino que forman una red interconectada. En esto debo decir que respeto mucho más la idea del profesor alemán que la idea de Dworkin. Me parece que su idea de la interrelación, de la interconexión de derechos y su alejamiento de la ponderación como ejercicio de elección en el fondo de un derecho más respetable que otro, me parece que básicamente es ilusoria. Ronald Dworkin era un idealista. Me parece que en este caso el idealismo llegó demasiado lejos. Me parece que los que hemos tenido que resolver asuntos complejos, entendemos sí que hay una única respuesta correcta, que siempre la norma da lugar a una mejor solución, pero que hay veces en los llamados hard cases, casos difíciles, en que las reglas son insuficientes. Y allí también el juez debe apelar a los principios morales, constitucionales, encontrar la única respuesta correcta, pero hay veces, sobre todo en aquellos casos difíciles, en que es una cuestión de contraposición de blancos y negros, que el derecho no se expresa bien en ellos, allí hay que elegir, en el fondo hay que elegir. Nos ha pasado alguna vez, y siempre hay que entender que el juez no es un legislador que crea derecho en los casos difíciles, sino un intérprete que descubre la solución ya contenida en el sistema de principios, pero que a veces tiene sus límites y que entonces tiene que elegir. Llegado a este punto, tenemos que explicar cómo funciona la ponderación. Si hay que elegir, si podemos armonizar, si podemos optimizar, genial, pero ¿y si no? ¿Cómo funciona la ponderación? Allende el pensamiento de Dworkin. En el derecho constitucional, la ponderación es una parte de lo que exige un principio más amplio. Este principio que comprende la ponderación se llama proporcionalidad. Esta proporcionalidad se compone de tres partes. El principio de adecuación o su principio de adecuación, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Todo esto se encolumna, expresa la idea de optimización. Es que los derechos fundamentales son mandatos de optimización. Son normas del principio que ordenan la realización de algo en la más alta medida posible, pero siempre entendiendo que el derecho está sometido a límites y que el derecho, así como la economía, está limitado por el concepto de escasez. Solamente los demagogos, los oportunistas, postulan, tanto en economía como en derecho, la existencia de posibilidades infinitas, de falta de limitaciones. Los que hemos tenido responsabilidades públicas, tanto en mi caso en el ámbito ejecutivo alguna vez como luego en el ámbito judicial, hemos visto que solo los declamadores, o lo que Alberti, uno de los dos padres de nuestra Constitución, llamaba los mentirosos de profesión, los que comen del sofisma, solo esos sostienen un derecho perfecto que puede cubrir cualquier situación posible,
que soluciona todos los problemas. Eso no existe. Y acá me voy a permitir referir un par de votos de mi autoría, cuando era juez de Cámara, donde dije que el criterio de razonable proporcionalidad que está íncito en la ponderación constituye la piedra de apoyo o el fiel de la balanza de la apreciación o test de constitucionalidad a que los magistrados deben someter las decisiones restrictivas de derecho. Menciono al pasar que esos dos fallos son Navarro contra Barrancas Blancas, del 18 de abril de 2013, y el caso Rocchieri contra Provincia ART del 6 de mayo de 2014, ambos de la Cámara de Apelaciones de Trelew-Sala. Dije allí que para superar el test de constitucionalidad, la restricción del derecho debe ser proporcionada y razonable, o en forma sincrética, razonablemente proporcionada. Ello porque siguiendo la razonabilidad y la proporción verdaderos paradigmas que los padres de nuestra Constitución, básicamente dos, Juan Bautista Alberdi y José Benjamín Gorostiaga, exigieron para toda restricción de derechos, la irrazonabilidad o la desproporción deben verse como un atentado a la Constitución Nacional y a su augusta majestad. Y si bien es cierto que la construcción del principio constitucional de razonabilidad en la Corte Argentina fue gradual y trabajosa, y muestra puntos de apoyo claramente asentados en bases jurisprudenciales inconmovibles como conocidos leading cases como Plaza de Toros, donde en Argentina se prohibió las corridas de toros porque se entendió que confrontaba la moralidad argentina, que la crueldad con los animales no era bien vista. Y esto se resolvió el 13 de abril de 1870, es decir, 8 años después de instaurada la Corte Suprema. Luego en otros fallos como Podestá y otros contra Provincia de Buenos Aires, el llamado caso de los saladeristas de Barracas, del 14 de mayo de 1887, donde se dijo que nadie tenía el derecho de ejercer una industria lícita envenenando a la gente, tirando vísceras crudas, por ejemplo, a un curso de agua potable. Y siguen los casos, Ercolano contra Lanteri de Rencho, de 1922, Horta contra Guindegui, de 1922, Abico, Pedro Inchauspe, Cine Callao. Cine Callao era un tema en el cual, era un caso en el cual el gobierno anterior a ese fallo había establecido la exigencia de que en los cines, en los intervalos, se ejecutase música en vivo o hubiera lo que llamaban números vivos, para dar más trabajo y no hacer que la industria de Hollywood así desplazase a la nuestra. Y allí lo que se dijo es que esa limitación tenía que ser razonable. La Corte lo dijo en 1960, el fallo 247-121, el caso Cine Callao. De modo tal de que, de una lectura atenta e inteligente del texto constitucional argentino, surge desde un comienzo el principio de que las restricciones a los derechos que la Constitución reconoce deben ser proporcionadas y razonables. El rosario de fallos que he mencionado es una atalaya, un mirador, desde el cual se deben ver aún hoy la reglamentación y restricción de los derechos. Esta doctrina de la razonabilidad en nuestros días debe seguir siendo aplicada, porque la república necesita de razonabilidad y de proporción, como el cuerpo humano necesita del agua. Sin agua la vida se desvanece, quedando el yermo territorio sumido en la más absoluta sequedad. Y un paso más allá, sin razonabilidad y sin proporción, no hay ni democracia ni república, porque toda restricción irrazonable o desproporcionada de derechos lleva en sí misma el germen de su propia fulminación por la tacha de inconstitucionalidad. Ergo, constitucionalidad es razonabilidad y es proporción necesariamente. Si, además de los fallos que yo he citado, nos fijáramos, a veces tengo la sensación, cuando veo mis viejos fallos, de que en algún caso la Corte ha echado mano de ellos, obviamente sin citarme. La Corte Suprema, me refiero. Esa sensación muchas veces me parece, ¿no? Y un fallo que encontré que tiene un cierto parecido con elaboraciones mías,
Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de agosto de 2024, el caso Domínguez Llanina contra Muresco, fallos 347-952, donde se dijo que el control de razonabilidad en materia de igualdad exige determinar si a todas las personas o situaciones incluidas en una categoría se les reconocen iguales derechos o se les aplican similares cargas. Se trata de examinar los elementos de clasificación que componen el caso y observar si se excluye a alguien del trato que todos debieran recibir. Pero donde más interesante se sostuvo este criterio de la proporcionalidad fue en un fallo donde se dijo que toda vez que la proporcionalidad en el sentido de prohibición de exceso resulta principalmente significativa a los fines de interpretar medidas de injerencia del Estado, tanto de la administración como de los poderes legislativo y judicial, resultaba excesivo e irrazonable extender los efectos de una medida cautelar adoptada con otra finalidad. Este es un fallo de 2015, 15 de septiembre de 2015, el caso Comunidad Indígena Toba, La Primavera contra Formosa, provincia de fallos 338, 837. Dicho todo ello, sería bueno seguir avanzando diciendo que la ponderación en derechos fundamentales puede descomponerse en varios pasos, inspirado en el modelo de Robert Alexis y los elementos que suelen tomar en cuenta al efecto los tribunales constitucionales. Primero, identificación del conflicto. Primero hay que identificar el conflicto. Se constata el supuesto de hecho en el que colisionan dos principios o dos derechos fundamentales. Hay dos derechos en pugna. Ejemplo, libertad de expresión y derecho al honor. Ninguno de los dos, obviamente los dos a la vez no pueden regir. Hay que coordinarlos o eventualmente hay que elegir uno. Porque la más amplia libertad de expresión puede colisionar contra el derecho al honor y afectarlo terriblemente. Segundo paso, análisis de la importancia de los principios. Se evalúa el grado de cumplimiento o perjuicio de cada principio. Tercero, optimización. La decisión judicial debe optimizar el cumplimiento de ambos principios y en lo posible coordinarlos. Pero si no se puede, debe priorizar al que en el caso concreto se vería más afectado en caso de ser hecho a un lado. En cuarto lugar, proporcionalidad y necesidad. La restricción que se aplique a uno de los derechos debe ser admisible constitucionalmente y tan necesaria para alcanzar los fines que lo fundamenten y proporcional a los fines perseguidos. Finalmente, el último paso, la justificación. Lo que algunos han llamado la carga argumentativa. Las decisiones restrictivas de derechos constitucionales o fundamentales deben estar debidamente justificadas para garantizar la seguridad jurídica, reforzar la legitimidad de las decisiones judiciales y permitir la legítima crítica. A esta formulación se han emitido críticas, sobre todo de un jurista llamado Jürgen Habermas. Las elaboraciones de Alexis han sido fuertemente criticadas por Jürgen Habermas. La primera objeción de Habermas es que el modelo ponderativo quita fuerza a los derechos fundamentales. Él dice que la ponderación degrada al plano de los objetivos, programas y valores a algunos derechos, con lo que perderían la primacía que debieran tener esos derechos. El peligro, señala Habermas, del ablandamiento de los derechos fundamentales y que no hay parámetros racionales para ponderar. En segundo lugar, cuestiona Habermas un problema conceptual. Dice que con la teoría de la ponderación el derecho es sacado del ámbito de lo válido y de lo inválido, de lo correcto y lo incorrecto, y de lo justificado, y se transforma en lo que sería una suerte de representaciones ideales como las de una mayor o menor adecuación. Todo esto que venimos diciendo se complementa diciendo que la lógica de los derechos, según Habermas, es decir, la creencia de que todos los derechos son fundamentales o derechos humanos, debe ser mantenida y que no se puede, y que
no se debe analizar el tema de si son posibles o no económicamente en un momento, porque eso sería introducir otro tipo de criterios. Personalmente creo que la lógica de los derechos no puede mantenerse en el plano de los derechos humanos como si fueran entes angélicos y desvincularlo de las posibilidades reales de poder satisfacerlo, porque eso ha enturbiado las aguas del derecho latinoamericano. Personalmente creo que dos graves peligros surgen de estas críticas de Habermas, que básicamente considero como un desatino. El primero es el peligro de la demagogia judicial, de la beneficencia con dinero ajeno, y de transformar a los jueces en paladines de causas que no son controlables por nadie. ¿Ustedes se imaginan si se permite que los jueces modifiquen los presupuestos que han votado los representantes del pueblo? Y es lo que hacen. A través de amparos de salud, por ejemplo, es lo que hacen. Dice, no, acá hay que darle a este hombre $22.000 por mes. ¿Y de dónde sale ese dinero? Había un presupuesto. Hay que desprogramar algo. ¿Quién se queda sin comer? ¿Qué comedor escolar no funciona más? O sea, obviamente que uno no puede disponer eso. Esto me lleva a recordar, cuando hablamos de la demagogia judicial, un libro, lo que dice un libro muy interesante que les recomiendo, un libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein, que se llama El coste de los derechos. En Argentina se editó como el costo de los derechos, pero en realidad era el coste de los derechos, editado por Editorial Siglo XXI en 2011. Y allí los autores, Holmes y Sunstein, dicen que está muy extendida la idea de que nuestros derechos fundamentales no tienen costo alguno. Y que afirmar lo contrario, confesar que tenemos que renunciar a algo a fin de adquirirlos o conservarlos, puede parecer una paradoja, una contradicción o incluso una amenaza. Pero es innegable que las libertades privadas tienen costos públicos ineludibles. Coincido con cada palabra y propongo que lean el libro porque realmente es excelente. Y sin haberlo leído, antes de haberlo leído, en un voto mío, en un amparo muy peculiar, el caso Botaro sobre acción de amparo, fallo de la Cámara de Trelew A del 25 de noviembre de 2008, un sujeto que había sido desalojado de una vivienda alquilada por falta de pago, se presentó alegremente ante la municipalidad de la municipalidad de Rawson, la capital de la provincia de Chubut, y pidió que en el plazo de 24 horas se le dé una casa. Así de simple. Provisoria o definitivamente, que se le dé una casa. Y agregó que la omisión de la vivienda, de un techo para su familia, vendría a todas luces una actitud arbitraria, ilegal y consecuentemente falta de toda razonabilidad. Así, a boca de jarro. Bueno, en su momento sostuvimos que, evidentemente, el accionante, el amparista, desconocía que el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuya jerarquía constitucional fue acordada por el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna Argentina de 1994, en ese artículo 11 se prevé que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Y escuchen esto, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Esa parte se la olvidaron muchos jueces. Es así que hasta los propios pactos internacionales, muy progresistas en su mayoría, consagran limitaciones a la plena operatividad de los derechos acordados, lo que evidentemente el accionante allí no había registrado. Cuando se declama la operatividad de principios constitucionales y se mencionan pautas de una extrema latitud, claramente lo que se hace es declamar sobre los derechos humanos fundamentales. Pero el derecho que esta persona esgrimía, el derecho a la vivienda, es un derecho de segunda generación, que no es directamente operativo, sino programático. Y respecto de esos derechos, se ha dicho que los derechos de primera generación corresponden a los del Estado gendarme,
los derechos primordiales, que luego vinieron los de segunda generación, del Estado intervencionista. Y finalmente, hoy en día, en la crisis del Estado intervencionista, había que ver realmente qué quedaba en pie de todo eso. Y se había acudido al tema de los derechos programáticos. Pero no me privé en ese voto de escribir qué bueno hubiera sido que los constituyentes de 1994, de la Constitución chubutense, hubiesen acudido a la prudencia en vez de echar mano a la legislación por objetivos, que es una estafa a la gente, que es declamar objetivos y darlos por cumplidos, sin tener los medios para cumplirlos efectivamente. O sea, el derecho no puede plasmar maravillosas declaraciones sin los medios para hacerlas cumplir. Y ahí me permití recordar que uno de los dos padres de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, en esa obra maravillosa llamada Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina, que es como el catecismo de la Constitución, había dicho Alberdi con un criterio muy realista que la Constitución próxima tiene una misión de circunstancias. Está destinada a llevar cierto y determinado número de necesidades, a llenar cierto número y determinado de necesidades y no todas, porque sería poco juicioso aspirar a satisfacer de una sola vez todas las necesidades de la República. Decía Alberdi, es necesario andar por grados el camino. Para unas necesidades hay medios, para otras no. Y nunca es político acometer lo que es impracticable por prematuro. Es necesario reconocer que solo debe constituirse por ahora un cierto número de cosas y dejar el resto para después. Y concluía Alberdi, el tiempo debe preparar los medios de resolver ciertas cuestiones de las que ofrece el arreglo constitucional de nuestro país. La Constitución debe ser reservada y sobria en disposiciones. Cuando hay que edificar mucho y el tiempo es borrascoso, se edifica una parte que al abrigo de ella se hace por grados el resto de las estaciones con calma y bonanza. Y después, párrafo abajo, brillantemente Alberdi terminaba diciendo, qué bueno sería que lo leyeran los constituyentes latinoamericanos. Haréis constituciones brillantes que satisfagan completamente las ilusiones del país, pero el desengaño no tardará en pediros cuenta del valor de las promesas y entonces se verá que hacéis papel de charlatanes cuando no de niños, víctimas de vuestras propias ilusiones. Juan Bautista Alberdi, Bases y Puntos de Partida, página 168. De modo tal de que el peligro de la demagogia judicial ya lo tenemos ahí retratado. Pero falta el segundo peligro de las críticas de Habermas a la ponderación, que es el peligro de la banalización de los derechos fundamentales. Los que sostienen que la ponderación no puede llevar a elegir entre dos derechos y que hay que optimizar y aplicarlos todos y que todos los derechos son respetables, básicamente son demagogos. Y básicamente, indirectamente, pueden llevar a la banalización de ciertos derechos. Y cuando hablamos de banalización de derechos, nada mejor que recordar un célebre caso judicial europeo, el caso Manuel Wackenheim contra Francia, resuelto el 26 de julio de 2002 con un dictamen del Comité de Derechos Humanos Europeo. Era un caso muy peculiar de un señor que era enano, era, sin ofender a nadie, ¿no? Era muy bajito, enano, y que se ganaba la vida siendo arrojado en disquerías, en discotecas, desde un cañón hacia una colchoneta, que aparentemente provocaba la hilaridad del público, entretenido. El ministro francés de Seguridad le dio instrucciones a los prefectos de cada región de impedir este tipo de episodios porque se entendía que era permitir que se burlen de una persona, aún pagándole. Este señor, los hechos, lo cual demuestra también el caso Wackenheim, que en Europa también se tarda mucho en resolver las cosas, porque los hechos ocurrieron en 1991 y el caso se resolvió en 2002. Nos hace acordar un poco a la Corte Argentina, ¿no? Que tarda de base 5 años desde que entra un expediente hasta que sale. A veces más. Y allí
Este señor decía, mira, a mí no me importa que se rían de mí, mientras me paguen. Claro, eso sería algo así como sostener el derecho a ser tomado o hacer el ridículo mientras le paguen. Eso es banalizar los derechos humanos. Llevar a un comité de derechos humanos ese tipo de planteos es una banalización. Bueno, finalmente fue rechazado el pedido de este señor y se dijo que realmente hubiera sido mejor que se dedicara a un mejor tema, digamos, el tiempo del Tribunal Europeo. Y finalmente, para ir concluyendo, tengo el último tema de los que me asignaron, que es el rol de los tribunales constitucionales. Tradicionalmente, se pueden reconocer dos tipos de sistemas de control de constitucionalidad: el sistema concentrado y el difuso. En términos kelsenianos, el primero de ellos consiste en la creación de un órgano constitucional separado que normalmente se llama Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional no juzga hechos concretos, normalmente, sino que, porque no es un tribunal de justicia, sino que trata de analizar normas abstractas respecto de la Constitución vigente, su compatibilidad, incompatibilidad, etc. En cambio, el sistema difuso, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, los más importantes son el Tribunal Constitucional español y el colombiano, la Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Constitucional español. Pero siempre suele haber una tensión entre esos organismos y las Cortes Supremas de cada país. Es palpable esa tensión en España entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que muchas veces el Tribunal Constitucional deja sin efecto sentencia del Tribunal Supremo, y en Colombia pasa algo parecido. En segundo lugar, tenemos el sistema difuso de control de constitucionalidad, como el sistema argentino o el norteamericano, que el sistema proviene básicamente de la Constitución de Estados Unidos, de Norteamérica, y que sobre todo fue desarrollado en el famoso caso Marbury versus Madison. Cuando digo que proviene de la Constitución de Estados Unidos, no es porque allí esté expresamente establecido, porque originalmente no lo estaba, sino que surgió por interpretación de la Constitución en el caso Marbury versus Madison en 1803, y que básicamente se funda en que los jueces son quienes tienen el deber de custodiar la Constitución. En Argentina, la declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene efectos exclusivamente interpartes, salvo dos supuestos particulares: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Constitución de Tierra del Fuego, en cuyo caso a la tercera declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Superior, la norma pierde vigencia. Esta Constitución de Tierra del Fuego fue muy inspirada, incluso por segmentos escritas, por la mano maestra de mi maestro, don Pedro José Frías, ex ministro de la Corte Suprema y ex embajador en el Vaticano y en Bélgica, y uno de los, creo que el hombre más inteligente que he conocido en mi país, en Argentina. Era un placer hablar con el maestro Frías, aprendí muchísimo de él. La Corte Suprema de Estados Unidos desarrolló, además de Marbury versus Madison, en el fallo Cooper versus Aaron de 1958, esta idea de que el control de constitucionalidad debe ser hecho por la propia Corte Suprema. En este caso, básicamente lo que se trataba era de poner en vigor una decisión previa de la Corte Suprema en un fallo muy conocido del llamado Tribunal Warren. En Estados Unidos los tribunales suelen asumir el nombre, o se los conoce con el nombre de su presidente, porque el presidente inspira mucho a esa integración de la Corte. Y en el llamado Tribunal Warren, que fue un tribunal muy progresista, ¿no?, se dictó el fallo Brown versus Board of Education of Topeka, que básicamente declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas. Bueno, había estados que se negaban a aplicar este criterio, como el estado de Arkansas, y entonces hubo que dictar el fallo Cooper versus Aaron, que reafirmó la obligatoriedad de la sentencia de Brown
y estableció que los funcionarios públicos, incluido el gobernador, están obligados a cumplir los fallos de la Corte Suprema. La Corte Suprema Americana se declaró a sí misma guardiana de la eficacia de sus fallos, sobre todo en materia constitucional, y declaró que nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera digamos, un gobernador de Estado. Si uno mira en el derecho argentino los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte también declara, cada vez con más énfasis, que sus fallos son obligatorios. Encontré un fallo de ahora, del 6 de febrero de 2025, Raskowski contra Perrone. Fallos 348.1, donde se dijo que la autoridad institucional de los presidentes de la Corte, fundada en la condición de ese tribunal de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte como por los tribunales inferiores. Y se agregó allí que es en extremo inconveniente para la comunidad que los precedentes de la Corte no sean debidamente considerados y seguidos. Ahora bien, si recordamos, el tema de la obligatoriedad de los fallos de la Corte, hasta donde yo sé, comenzó en la década del 80, la Corte Argentina comenzó en la década del 80, con un caso que se llamaba los derechos humanos. Era, tenía una suerte de obligatoriedad institucional. Luego, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, se cortó un ratito, pero ahora se escucha bien. Sí, se le Por escucha eso bien, preguntaba, doctor. porque tenía alguna duda con eso. Decía que la Corte comenzó con este tema de la obligatoriedad de sus fallos en la década del 80 en el caso Rivero Santiago Omar, donde dijo que sus fallos tenían una suerte de obligatoriedad institucional. Pero últimamente la Corte ha subido la apuesta. No quisiera ser suspicaz, pero curiosamente el caso Raskowski contra Perrone del 6 de febrero de 2025 se enmarca en la puja que existe con las cámaras nacionales de apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se han declarado en rebelión ante la Corte Suprema y que directamente han dictado una serie de acuerdos diciendo que no iban a aplicar un fallo de la Corte en un caso que se llamó el caso Levinas, que establecía una competencia en apelación diferente de la que las cámaras sostenían que tenían que ir directamente ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema las hizo pasar por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Curiosamente, 2 días después de la presentación de los jueces, sale el fallo Raskowski con términos bastante duros. Pero si uno tuviera que mirar el tema de la obligatoriedad de los fallos de la Corte, hay que recordar sí o sí un fallo del 26 de diciembre de 2019, que es el caso Farina. Farina Aidé sobre homicidio culposo, fallos 342-2344, donde la Corte dijo, sin ninguna duda, que es inherente a la función constitucional propia de la Corte, que cuando ejerza la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales nacionales y provinciales la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones. Ustedes me dirán, ¿por qué me tomo el tiempo y el trabajo de hacer esta comparación? Porque si dos cortes tan diferentes, como la americana y la argentina, se toman el trabajo en sus fallos de declarar que sus fallos son obligatorios, esto significa que los dos sistemas, el de corte constitucional pura y el sistema de control difuso, están en este momento sufriendo modificaciones importantes, porque si yo establezco que los fallos el tope de la máxima instancia de un
organismo que no es un tribunal constitucional puro, sino una Corte Suprema, son obligatorios, en el fondo estoy estableciendo un control concentrado. Porque quiere decir que los tribunales inferiores no se pueden apartar de los criterios de la Corte. Y eso básicamente es a lo que se aspira con la concentración del control constitucional. Entonces, ¿cuál es la auténtica función de un tribunal constitucional? Sea la Corte Suprema de nuestro país, como es actualmente, o sea la Corte colombiana, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana. El Tribunal Constitucional tiene la noción tiene que cumplir la función de guardián, de intérprete supremo de la Constitución, porque mediante sus pronunciamientos tiene que hacer que las garantías constitucionales se mantengan intactas en favor de los ciudadanos. De modo tal que, con todo ello a la vista, yo voy a decir que no me gustan personalmente las cortes constitucionales. Creo que por experiencia he visto que crean una tensión bastante fuerte con la Corte Suprema, en el caso de España con el Tribunal Supremo. Y por otra parte, las cortes constitucionales, como generalmente se establecen por años los plazos de mandato de sus miembros, generalmente son más proclives a la manipulación. Yo creo que en el caso, por ejemplo, argentino, lo que hay que hacer en este momento es salir de la actual anomia, donde tenemos una corte de tres, que evidentemente tres, sobre todo si dos están de acuerdo en casi todo y uno está frontalmente opuesto a ellos, facilita lo que se llama los asuntos de falsa mayoría, es decir, cuando se llega a la misma conclusión, pero por caminos diferentes o incluso excluyentes. Respecto de si la Corte Argentina es última instancia o si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el intérprete último de la pirámide jurídica argentina por haber receptado dentro de su organismo interno a la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo podría decir que muchos autores argentinos sostienen que las decisiones de la Corte Americana de Derechos Humanos del Tribunal de San José son obligatorias. Personalmente no comparto ese criterio y creo que la Corte tampoco. Uno mira el fallo de la Corte Suprema Argentina en el caso Fontevecchia, básicamente uno va a pensar que las decisiones de la Corte de San José, la Corte de San José de Costa Rica, son básicamente una pauta o guía para resolver los asuntos, pero carecen de efecto vinculante en nuestro país. Y debo decir que personalmente, yo siempre hablo de cosas que he visto, no eso de que le dijo, me dijo, te dije, dijo fulano, dijo mengano, no, no, eso no es derecho, eso es opinión vulgar, conversación de bares. Personalmente he conocido a gente que ha sido sacada de un cargo, que ha obtenido incluso una sentencia de la Corte de San José y que nunca ha sido restituida al cargo. El caso del ex procurador de la provincia, del procurador ante la Corte Suprema de Santa Cruz, por ejemplo, el procurador Sosa nunca fue restituido y otra gente. Entonces, en Argentina sostener que la Corte de Costa Rica tenga una obligatoria jurisprudencia respecto a nosotros es como mínimo una idealización importante. Por eso sostengo que los tribunales constitucionales, sean o no específicos, o sea la Corte Suprema del país la que oficie como tribunal constitucional, tienen que garantizar la supremacía de la Constitución y el orden constitucional, actuando como organismo supremo en el control de constitucionalidad y en la interpretación, y que obviamente no pueden desinteresarse del cumplimiento de sus sentencias, porque su función incluye proteger a los derechos fundamentales y resolver conflictos de competencia entre poderes y órganos del Estado. Y ahí viene un problema. Con la integración de la Corte Suprema de los últimos tiempos de tres, la Corte de tres, si uno mira los últimos acuerdos de la Corte, muchos de los fallos que se dictan, muchos de los pocos fallos que se dictan, son cuestiones de competencia. Porque en eso están de acuerdo los tres. Y obviamente necesitan las tres firmas para poder sacar algo, porque si no es falsa mayoría.
Ahora bien, ¿hasta cuándo se puede mantener una cuestión así? ¿Hasta cuándo puede haber una corte desintegrada porque la política no se pone de acuerdo respecto de qué hacer con la corte, si ampliarla? De hace unos días comparecí ante el Senado a hablar sobre este tema, invitado especialmente por la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Y honestamente debo decir que, en mi opinión, la corte de cinco, originalmente la corte argentina fue de cuatro, porque el presidente Mitre se lo ofreció a cinco y uno lo rechazó, que fue Valentín Alsina. Entonces, un año y medio fue la corte de cuatro, pero eran otros tiempos, eran tiempos más apacibles. Nuestro país vivía otra realidad. Hoy en día una corte de tres para un país como la Argentina es muy poco, es antifuncional y sobre todo es concentrar demasiado poder en muy pocas manos, lo cual se presta a malos resultados, malas consecuencias. Personalmente creo, y con esto voy terminando, para no aburrirlos, personalmente creo que la Corte Suprema es un tribunal de justicia e intérprete final de la Constitución. Está atravesado desde hace algunos años por una fuerte crisis, al punto de que actualmente está integrada, como dije, por solo tres personas. Un amigo mío, que es mal pensado, no es mi caso, dice que a alguno de ellos no le compraría un auto usado, pero es su opinión. Y mirando para atrás, la Corte fue guardián de las libertades públicas argentinas en el siglo XIX. Esa Corte de cuatro que nombró el presidente Mitre, sabedor de su ilegitimidad de origen, es decir, que había llegado al poder a través de una asonada, de una componenda, de un empate en batalla que una logia que le integraba lo depositó en el poder. O sea, había ilegitimidad de origen en el poder del presidente Mitre, que mandó a las provincias la llamada expedición Arredondo, que iba deponiendo gobiernos provinciales y nombrando personeros de Mitre, y como Sarmiento, por ejemplo, en San Juan. Pero, sabedor de su ilegitimidad de origen, Mitre tuvo la inteligencia de llenar la corte de opositores y de gente lúcida en 1862, dando origen a un egregio tribunal que durante alrededor de 80 años funcionó como un faro de luz, aún en medio de oscuridades y agitaciones. En las últimas 4 décadas del siglo XIX, esa corte, ya de cinco, porque luego asumió el maestro Gorostiaga, Benjamín Gorostiaga, como el quinto juez, que durante 10 años fue presidente. Tuve el honor de tener el mismo cargo que alguna vez tuvo el maestro Gorostiaga, asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y mandar pintar su retrato para poner en la galería de próceres de la asesoría. Esa corte, nombrada por Mitre y posteriormente renovada, con sus sucesivas vacancias integradas por gente proba siempre, lidió con revoluciones, alzamientos y con la institucionalidad del país. La guerra, por ejemplo, entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, por la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Y todo eso llevó tranquilamente, pacíficamente, con la interpretación de la Corte, con la resolución de casos, llevó a convertirnos en un magnífico país, la octava economía del mundo, un país desarrollado bajo la mano férrea, firme, pero inteligente del teniente general, don Julio Argentino Roca. Esa corte fue guardiana del liberalismo económico en las primeras décadas del siglo XX, pero en 1930 la corte negoció su continuidad al precio de convalidar sucesivas dictaduras y fraudes electorales escandalosos, como la llamada década infame. Alguna vez, para dar una idea a los extranjeros, sobre todo que me escuchan, de cómo funcionaba esto, alguna vez un tío abuelo mío fue a votar en la década infame, se metió en el cuarto oscuro y cuando tomó la boleta radical se corrió una chapa de arriba del cuarto oscuro y lo apuntaron con una escopeta diciéndole: esa boleta no, la de al lado. Bueno, así fue la década infame. Esa corte que ya venía tecleando en 1941 siguió flaqueando, vaciló en su misión con el dictado de fallos, al menos confusos, como los lagos, etc. Y en 1943
el gobierno populista que surgió de esa revolución de 1943 avanzó sobre la corte. En 1947 el gobierno surgido de esa revolución hizo un juicio político amañado a la corte, intervino esa corte y colocó a los que se llamó en su momento jueces Flor de Seibo. La flor de Seibo es la flor nacional, digamos, en Argentina, ¿no? Es una flor que no sirve para mucho, pero que es nacional y popular. Por eso, los jueces Flores de Seibo, por eso mismo llamados así. Luego, en 1955, esa corte que había dictado fallos que en muchos casos eran escandalosos, fue eliminada, incluso algunos fueron perseguidos penalmente, y esa corte partidista de 1947 en adelante fue desalojada en 1955 y reemplazada por una corte nueva, integrada por egregios juristas, pero claramente antiperonistas y en algunos casos antipopulares. Los sucesivos gobiernos militares que fueron sucediéndose o los breves gobiernos constitucionales que en los interludios fueron colocando en la corte a los mejores juristas del país, pero generalmente con un sesgo antipopulista bastante claro, en algunos casos hasta antidemocrático. Luego vino la corte de la democracia de 1983, que a grandes trazos ha salido airosa, con juristas que desde hace años se extrañan, dada la decadencia actual, y donde había juristas como el maestro Augusto César Belluccio, como Genaro Carrió, que realmente hicieron lucir a esa corte en los comienzos de la democracia argentina. Luego vino la corte de Menem y luego la corte de Kirchner. Y ambas fueron pobladas por sujetos incondicionales, por llamarles de algún modo pintorescos en muchos casos, que generaron mayorías automáticas que avalaron toda clase de decisiones. Algún mal pensado, algún ocurrente le llamó a esa corte Nuestra Señora de la Confirmación, porque ahí era impensable que pudieran revocar alguna decisión del Poder Ejecutivo. Y en los últimos tiempos, con una corte de tres, son impensables, son extraños los fallos de la corte que uno diga, ah, caramba, qué lucidez, qué profundidad, eso ya se extraña realmente. Incluso tenemos una rebelión judicial en ciernes, lo cual demuestra que el poder de la corte, más allá de sus palabras respecto de su obligatoriedad, no se plasma en cuestiones concretas. Y no quisiera cerrar mis palabras con un mensaje que pueda leerse como pesimista o resignado. Soy un creyente en los valores de Occidente, en la fuerza del capitalismo y en la necesidad de que la Corte Suprema vuelva a ser el intérprete final de la Constitución y el garante de los valores y derechos fundamentales. Por eso me voy a permitir recordar dos frases. Una del Chief Justice Charles Evan Hughes. Chief Justice llama a Estados Unidos al presidente de la Corte y a los jueces se les llama Justice. El Chief Justice Charles Evan Hughes, en un momento de un discurso de apertura que dio del año judicial con motivo de unas refacciones importantes en la Corte Suprema, en el edificio, dijo algo extraordinario: la República perdura y este es el símbolo de su fe. Y esto se vincula con algo que voy a permitirme mostrarles, espero que lo puedan ver, sinceramente, espero que lo puedan ver. A ver si lo tengo ahí está. Esta pluma me la regaló una alta funcionaria de la Corte Suprema de Estados Unidos y es la pluma que ellos suelen usar, obviamente les dan más de una y piden otra nueva cuando no la tienen más, y dice Supreme Court of the United States y dice Equal Justice Under Law. Equal Justice Under Law, justicia igualitaria bajo la ley, son las palabras que están escritas en la entrada principal del edificio de la Corte Suprema y expresan la responsabilidad última de la Corte Suprema ante el pueblo. Igual justicia bajo la ley. La Corte es el Tribunal Supremo de una nación
para todos los casos y controversias que surjan bajo la Constitución o las leyes del Estado. Es el árbitro final de la legalidad. Tiene una responsabilidad, la de garantizar al pueblo la promesa de justicia igualitaria bajo la ley, y por lo tanto no puede abjurar de esa misión. Pocos tribunales en el mundo tienen la misma autoridad que la Corte Americana. Alexis de Tocqueville, como le llaman, pero en realidad sería Tocqueville, un francés que fue mandado a estudiar las cárceles americanas y que se enamoró del sistema y escribió ese libro clásico, La democracia en América. Dijo una vez en 1835 que desconocía que ninguna nación del mundo haya organizado hasta la fecha un poder judicial de la misma manera que los americanos. Ningún pueblo ha constituido un poder judicial más imponente, dijo Tocqueville. La Corte Americana es un faro de luz y se corresponde con el profundo compromiso del pueblo americano con el Estado de Derecho. No soy un idealista, soy un realista, pero aspiro para mi país que tenga una corte algún día que remotamente se le parezca. La Constitución de los Estados Unidos es un documento cuidadosamente equilibrado, diseñado para establecer un gobierno nacional lo suficientemente fuerte, pero también lo flexible para satisfacer las necesidades de la República, pero también lo limitado y justo para proteger los derechos garantizados de los ciudadanos. Y termino con esta frase. Alexander Hamilton, que nunca fue presidente de Estados Unidos, uno de los autores del Federalista, pero sí fue secretario del Tesoro, escribió una vez que, mediante la práctica de la revisión judicial, la Corte garantiza que la voluntad de todo el pueblo, expresada en su Constitución, prevalecerá siempre sobre la voluntad de una legislatura cuyos estatutos podrían expresar solo la voluntad temporal de una parte del pueblo. Y no me queda sino referirme a otro de los autores del Federalista, el más importante, que escribió la mayoría de los artículos de ese auténtico manifiesto que fue el Federalista, James Madison. James Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos, que había escrito alguna vez que la interpretación constitucional debe dejarse al juicio razonado de jueces independientes y no al tumulto y al conflicto del proceso político. Porque si cada cuestión constitucional se decidiera mediante negociación política, la Constitución se reduciría a un campo de batalla de facciones rivales, pasión política y espíritu partidista. Y está claro que una Corte de Justicia no puede nunca degenerar en eso. Espero que la próxima vez que hable de estos temas, al menos tengamos una Corte debidamente integrada y en especial si pudiera ser convocado algún jurista de peso, que hace tanto que no lo han sido, que realmente sería muy bueno que una persona de la talla de Carrió, una persona de la talla de Margarita Argúas, una persona de la talla de los grandes jueces que hemos tenido, don Pedro Frías, por ejemplo, integrase la Corte y la prestigiara en vez de prestigiarse con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido profesor. Los aplausos no se hacen esperar. A partir de este momento se les ha abierto los micrófonos para que hagan uso de la palabra máximo 3 intervenciones. En concreto, por favor, vamos a aperturar los micrófonos para máximo 3 intervenciones muy concretas en la participación para el profesor. Tenemos una manito alzada, por favor, ya puede hacer el uso de la palabra. Profesores, en vista de los mensajes que nos han llenado la memoria, sí, por favor, tiene el uso de la palabra. Realmente quiero saludar a todos. Me habla Gilda Herrera desde Cochabamba, Bolivia. Me ha gustado mucho su magnífica exposición, realmente admirable el conocimiento. Su memoria es increíblemente prodigiosa, me ha sorprendido. Pero quiero hacer hincapié en un punto que me es imperante.
En Bolivia últimamente, bueno, en los últimos 5 años, el tema de la justicia deja mucho que desear. Se ha vuelto un prebendalismo de de los que están en el poder, del partido en el poder, de los grupos sociales que están en el poder, y ha sido manipulado y es manipulado actualmente de distintas formas. Tanto así que en el ejercicio profesional de la abogacía libre, en el que cualquier profesional sale con la voluntad de ejercer la justicia, termina entrando en el círculo vicioso de la corrupción. Le guste o no le guste. Entidades como las oficinas de derechos reales, como la policía, se han vuelto centros que aglutinan actos irregulares, ilegales, en los que todos somos parte de ellos y nos tenemos que callar frente a estas actitudes. En este antecedente que hago, surge un tema que está de moda, que es el hecho de que implementen las IAs, o sea, la inteligencia artificial, para poder en principio, colaborar los, los criterios jurisdiccionales eh, para poder sustentar, sostener y evaluar y analizar si estos están dentro del marco de la normativa eminentemente reglista. Dado que usted hacía referencia a que se tiene que tomar criterios como la ponderación para poder evaluar una sentencia dentro de distintos puntos de vista, es decir, si se va a acatar la norma como tal o se van a evaluar ciertos hechos que implicarían la aplicación de la justicia. Hay un pensamiento que siempre me ha llamado la atención y es el hecho de decir hasta dónde se aplica dentro de la ley la justicia. Y es que a veces uno busca lo justo, pero recibe lo que está establecido en la norma, es decir, la ley, la regla. En en este análisis que le hago, me gustaría mucho saber cuál es su opinión sobre la implementación de la inteligencia artificial dentro de los criterios reglistas para equilibrar un poco la ponderación basada en el criterio de la experiencia, el conocimiento y los mismos valores del juez, ¿no? Que, entre comillas, es un ser humano y es proclive a cometer errores y a tener ciertas influencias externas, como le hacía referencia, de actos de corrupción que pueden desequilibrar una opinión jurisdiccional, ¿no? Entonces, me gustaría saber mucho su opinión y si tiene algún consejo o alguna, no sé, algún comentario que pueda servir, porque se están realizando trabajos de investigación en esta línea, ¿no? Doctor Marcelo, no se escucha, tiene el micrófono silenciado. Perdón. Perdón, decía que en primer lugar, lamento, ahora sí me escuchan. Decía que en primer lugar lamento que en su país estén pasando por estas circunstancias. Uno lo ve un poco de afuera, pero las noticias también llegan. En nuestro país se cuidan todavía un poco más las formas. Muchas veces los concursos en algunas provincias son verdaderas carreras de embolsados. ¿Por qué? Ya se sabe de antemano quién va a ganar. Por eso a mí en general cuando hemos jurado de algunos consejos de la magistratura me invitan una vez, a lo mejor dos y después ya no me invitan más. Porque yo obviamente no participo de ese tipo de componendas. Y por otra parte, el otro día salió una estadística de una revista que se llama Chequeado, que evidentemente nadie discutió, o sea que debe ser evidentemente cierto, que de todos los tribunales superiores de justicia del país, el 64% de los jueces superiores son familiares o ex empleados de los que los nombraron. Del gobernador, del hombre fuerte de la provincia, que a veces ni siquiera necesita ser gobernador. Hay un par de provincias donde el hombre fuerte no es el gobernador. Con una justicia así,
y con una corte de tres que encima están peleados y que están sometidos a toda clase de situaciones. Digamos que acá justamente decir que la Corte Suprema es un faro, cuestión del pasado. Ahora bien, debo decir que hay jueces, todavía felizmente, jueces independientes, probos, no todos son corruptos. Es más, yo conozco gente absolutamente admirable, que hace su mejor esfuerzo, pero también debo decir que yo he tenido que dejar varios cargos. Es decir, ocupé varios cargos importantes, pero duré un tiempito. En algún punto me tuve que ir. En algún caso, hasta peligraba mi vida, digamos. Entonces, bueno, el realismo mágico latinoamericano está presente en nuestras justicias. Después se preguntan por qué no vienen inversiones. ¿Y cómo van a venir? Y en cuanto al último tema, que usted preguntó, que es el tema de la inteligencia artificial, yo no sé cómo será en Bolivia, pero sí le debo decir algo del derecho argentino y de la inteligencia artificial. Algunas inteligencias artificiales puntuales, como la de Meta, hasta hace poco ni siquiera tenían cargado el Código Civil y Comercial, con lo cual las preguntas las respondían con el código de Vélez. Eso lo he comprobado personalmente. Y otras inteligencias artificiales, cuando uno le preguntaba algo, yo lo suelo usar de disparador, ¿no? Generalmente contestaban cada tontería, porque la inteligencia artificial básicamente hace una especie de muchachismo. Es decir, se fija todo lo que hay publicado y trata de sacar una síntesis de la mayoría. Y en derecho es una ciencia. Y en la ciencia no importa equivocarse acompañado, lo que importa aún así es acertar solo. Galileo demostró que es mejor acertar solo que equivocarse acompañado. Acá mucha gente repite ideas cómodas para pasar desapercibido. Nos dicen, por ejemplo, que el Código Civil y Comercial es una porquería, que es un clavel del aire, que no está arraigado, que se aplica como les gusta, que no hay doctrina, que hay pocos fallos. Eso en general lo digo yo y pocos más, como yo solo. Lo cual me ha traído varios problemas, ¿no? Me han desinvitado de congresos, pero bueno, decir, los que somos cristianos, tenemos que seguir la verdad, decir la verdad. La verdad nos hace libres. Y en cuanto a la inteligencia artificial, y con esto termino, debo decir que le tengo bastante temor a la inteligencia artificial, al menos en cuanto al derecho argentino. Ya hay algún caso de sanciones por copiar y pegar datos de la inteligencia artificial en un juicio y que los fallos que la inteligencia artificial mencionaba no existieran, que fueron creados. Yo debo decir que lo he probado. La inteligencia artificial, al menos en Argentina, inventa fallos que no existen. Me ha llegado a inventar normas del Código Civil y Comercial que no existen, lo cual me ha sorprendido porque digo, la flauta, esto no lo había visto, estos dos artículos. Sí, encima qué bien que están. Cosa rara en el Código Civil y Comercial, que la mayoría de las normas o están mal redactadas, o son incongruentes, o son contradictorias. Esto qué bien que está. Voy al código, miro, no existían esos artículos, eran otra cosa. Entonces, ¿qué va a confiar en la inteligencia artificial como solución cuando le trae este tipo de peligros? Yo conozco jueces que ya están haciendo sentencias con inteligencia artificial y le puedo asegurar que en mi concepto en cualquier momento salen en los diarios con algún escándalo así. Así que personalmente creo que la única manera de que nuestras sociedades, cruzadas por el realismo mágico latinoamericano, tengan un día justicia, hoy no la tienen, pero que tengan un día justicia, es que la sociedad se harte de este estado de cosas y que empiece a votar de otra manera. Y sobre todo que la sociedad participe en las audiencias públicas en las cuales se somete a escrutinio a los candidatos a determinados cargos importantes. Que en definitiva hay gente que ha llegado a cargos importantes, camaristas, cámaras federales, cámaras nacionales, hay gente que ha llegado convirtiéndose en especialista en rendir exámenes y en agradar. Después cuando ejercen el cargo, toda esa genialidad, toda esa cosa, no se les nota. Con lo cual uno tiende a creer o que no hacen los votos, se lo hacen amanuenses, o que hubo algún ayudín en el proceso, ¿no?
No digo que sean todos, pero ha habido gente que a uno le ha sorprendido, gente que nunca había ejercido la magistratura, nunca tuvo ni secretario ni nada, y de golpe clavaba unos exámenes fabulosos. ¿De dónde sacó semejante lucidez? Y uno no le conocía esa. Digamos, justo tienen algunos intervalos lúcidos en el momento de rendir. Entonces, la única manera en que vamos a tener una mejor justicia es teniendo mejores jueces. Todo lo demás son artilugios que van a engañar a la gente, pero que no van a servir. Como decía Alberdi, haréis el papel de charlatanes, sino de cándidos. Así que mi opinión es que no se debe, es como los que pensaban que la justicia iba a mejorarse por Internet. Ayuda, busca más rápido, pero en el fondo los problemas de criterio, los problemas de sentido común que puede tener el juez, la inteligencia artificial, los problemas de corrupción que puede tener el juez, la inteligencia artificial no se los va a solucionar. No sé si fui claro. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos varias, por interno nos han solicitado el uso de la palabra varias participaciones. Quisiera dejar una frase que se está volviendo un rema, diríamos en hebreo, carne o muy común en Ecuador. La judicialización de la justicia verse a los últimos hechos de la Corte Constitucional del Ecuador, donde se quiere someter a criterio y a juicio político sus decisiones. Hoy estaríamos frente a la judicialización de la política. Dicho esto de alguna forma, vamos a dar el uso de la palabra para que puedan intervenir varios colegas. A su vez también comentarles que el profesor Marcelo López Mas, antes de cerrar, va a darnos unas cortas palabras y un mensaje para los profesionales jóvenes que están cursando este nuevo sentir de la profesión, una profesión tomándose en serio el ejercicio de la misma. E incluso nos va a citar un caso muy concreto en un hecho testimonial de la entrega de un detalle de la misma Suprema Corte de los Estados Unidos, donde va a evidenciar básicamente que el esfuerzo de un joven profesional puede hoy no solamente inspirar ese liderazgo en otros el día de hoy. Muchísimas gracias. Con ello cerramos con dos intervenciones más y el profesor hará un último cierre con un corto mensaje a quienes hoy ejercen esta profesión de señores, como lo dijo Ángel Osorio en la obra que todos hoy creo que hemos citado, El alma de la toga. Si no tenemos más intervenciones, el profesor va a hacer la última de cierre con este mensaje y este pequeño testimonio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si Profesor. alguien más quiere decir algo, yo lo escucho, preguntar con todo gusto. Les quiero, Estimado dígame, doctor, buenas noches. Les saludamos de Ecuador. Quería mucho gusto. felicitarle por el diplomado. Me pareció sumamente enriquecedor, con contenidos claros y muy aplicables a nuestra realidad jurídica. De lo que se ha mencionado y tomando en cuenta lo que ocurre actualmente en Ecuador, donde los jueces de la Corte Constitucional han sido expuestos públicamente a cuestionamientos de índole política, me surge una inquietud que quisiera plantearle. ¿Es posible hablar de un control político sobre la Corte Constitucional sin que esto afecte su independencia y el principio de separación de funciones previstas en la Constitución? La respuesta es no. Si usted controla desde la política un organismo, usted en principio, yo no pienso de la gente diferente de lo que he visto. El poder absoluto tiende a incrementarse. La gente cada vez quiere más poder. Y el desideratum suele ser la idea de que el que gobierna es el dueño de todo. Nosotros tenemos aquí algunas provincias que son directamente feudales. Un amigo mío, que es mal pensado, pero muy sincero, dice que para nosotros el despotismo ilustrado sería un avance, porque hemos tenido mucho despotismo, pero muy poca ilustración. Hay provincias donde hay gente que integra tribunales superiores de justicia que son analfabetos funcionales. Y bueno, los nombraron. ¿Por qué? Porque la gente quiere. Un día pregunté a una persona, una mujer que no cumple los requisitos constitucionales para el cargo que tiene. Y pregunté, digo, esto es un accidente buscando suceder, o sea, esto va a terminar mal.
Pregunté el motivo por el cual la defendían a capa y espada y porque firma cualquier cosa que le pongan delante. Si le ponen una servilleta, te la firma. Entonces, pretender que van a nombrar ese tipo de personajes y que después no los van a controlar es ilusorio. Entonces, acá, por ejemplo, hubo un episodio muy triste que fue el del Consejo de la Magistratura. Yo siempre dije que el Consejo de la Magistratura era un juguete caro. Creo que tuve toda la razón. Dice, no, porque vos... En el 2006, o sea, la Constitución de 1994 consagró el Consejo de la Magistratura como un supuesto eh, control para que impresentables no llegasen a la función judicial. Debo decir que han llegado más impresentables que antes. Ahora han metido preso a un señor, un de apellido Bento, que en Mendoza ha hecho todo género de tropelías. Está condenado, está preso, le sacaron el cargo. Y como ese podemos citar un tal Nicosia, un montón. Entonces, ¿cómo llegó esa gente a esos cargos? ¿Cómo se les permitió realizar ese tipo de cosas? Entonces, a lo que voy es, lo único que puede limitar al poder para cometer ese género de tropelías, de nombrar a cualquiera, de nombrar incondicionales, impresentables, es la opinión pública. Lo único. Y si se permite que el poder controle ese tipo de estamentos, y bueno, después no se quejen de la justicia que tengan. Yo, alguna vez, hace tiempo, un amigo que era familiar de una persona de alto rango en el Ejecutivo de Ecuador me contó una serie de cosas, y yo pensé que aquí estábamos mal, comparado con Ecuador, Argentina es Londres. Entonces, no es un problema solo argentino, es un problema latinoamericano. Eh, Hay excepciones, por ejemplo, qué sé yo, la Corte Paraguaya, como hay gente que tiene un proyecto de largo plazo, económicamente, quieren fomentar la inversión, entonces hay gente muy cuidadosa con los nombramientos. Pero salvo casos así, por ahí la Corte chilena también, uno ve gente respetable, pero hay lugares donde uno dice, caramba, acá hay problemas serios. Así que no hay otra forma que la población se consustancie con la magistratura y que exija de los gobernantes otro tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en Argentina estamos ante unas próximas votaciones. Estamos teniendo la más baja asistencia a votar de la historia de la democracia de los últimos 40 años. Eso revela el hartazgo de la gente. El hartazgo de la gente ante lo que es no la competencia de los buenos contra los malos, sino la competencia de los malos contra los peores. En las últimas elecciones se eligió supuestamente el que era menos malo. De tres que entre los tres no hacían uno. No sé si ha respondido. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, cerramos aquí con mi eterno agradecimiento por estar a esta hora de la noche escuchándome hablando de estos temas. Hemos registrado, profesor, aproximadamente de 10 países. Te mandan saludos de Milano, Italia, mandan saludos de diferentes países, también desde Madrid. Me siento Tanto muy que honrado. limitarse, Me siento muy tanto honrado que de que limitarse. haya tanta participación. Pero para hacer referencia para quienes están sintonizando esta grabación y la siguen a través de transmisión en vivo, a través de YouTube del canal Derecho, Justicia y Paz, a quienes los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Derecho, Justicia y Paz 2030. Esta ponencia del profesor el día de hoy va a ser reducida a escrito y va a constar en un artículo que el profesor va a publicar, en un artículo genuino en base a esta programación. En nombre de la universidad, en nombre de las autoridades y de la Corporación Náulo, muchísimas gracias. Con ello declaramos concluida esta jornada, distinguido profesor. Muchísimas gracias a todos y hasta cualquier momento. Muchas gracias, doctor.
Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Mil gracias, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor. Gracias, Muchas doctor. Que tenga gracias. buena noche. Saludos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bendición. Buenas noches.